Y yo quisiera saber si hay algún testimonio el día de hoy, del día viernes, o de algún evento de sanidad que el Señor haya hecho con usted. Usted puede pasar y dar su testimonio en menos de un minuto. Usted dice, eso es difícil. Yo le puedo dar un testimonio de María en menos de un minuto. ¿Ok? Estábamos un día, gracias mi hermana. Segundito, estábamos un día yéndonos, tómame el tiempo. Estábamos partiendo de Cuenca, 45 minutos a un sector que se llamaba Tunja, en un culto. Fuimos invitados a un culto. María tenía un tremendo dolor de espalda y tenía fiebre, pero como mi ayuda idónea fue conmigo. Llegamos a la iglesia, una iglesia de tierra, el techo era de zinc, y empezamos a cantar. Los instrumentos en esa iglesia eran un bombo y una lata que golpeaba contra el púlpito en el campo. En medio de la alabanza, yo tocando la guitarra, le veo a María en la parte de atrás saltando. Yo dije, esta mujer se me va a desbaratar, estaba con la espalda dolorida. Al terminar el culto me dice, el Señor me sanó. En medio de un culto, en medio de la alabanza. Amén. Dios es real, Dios es vivo y es real. Hermana Janet. Aleluya. Tiene 1 minuto y medio. Le regalo medio minuto más. Gracias. Doy la gloria y la honra a Dios por lo que hizo en mi vida. Hace un tiempo atrás me había estado sintiendo mal, pero yo lo tomaba de una manera como que es el clima o los niños, lo que hago, cualquier cosa. Bueno, fui a una revisión médica de rutina y mis exámenes de sangre salieron malos. El doctor me llamó de urgencia que tenía que venir a su oficina a hablar conmigo, que me tenía que repetir los exámenes, me lo repitieron y así fueron pasando los meses hasta que del médico general que me hizo un tratamiento no resultó, empecé a empeorar. Me mandaron a un hematólogo y el hematólogo me refirió directamente al oncólogo. Entonces ustedes entenderán ya lo que es el oncólogo. Yo me empecé a preocupar y le preguntaba al doctor que qué era lo que estaba pasando, porque no encontraban la razón y cada vez que iban descartando cosas en mí, iban poniéndose las más graves al siguiente paso. Y lo que indicaba era que tenía leucemia. Pero gracias a Dios, hace 2 semanas me hicieron, se llama bone marrow, que le sacan la médula ósea y un pedazo de hueso para hacer como biopsia. Y gracias a Dios salí que estoy libre de cáncer, no tengo leucemia y a pesar de que no han encontrado todavía la razón por la que mi sangre no tiene conteo de glóbulos blancos, el doctor me va a seguir viendo y después de un tiempo me dijo que si no, él va a pensar que soy una persona, que eso es normal, aunque sea un caso extraño en mí. Pero yo sé que eso viene de Dios y le doy la gloria a Él. También, perdón, pastor, quiero agradecer al pastor y a los hermanos que estuvieron orando todo este tiempo por mí. Fueron de gran bendición y de apoyo en mi vida. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Algún otro testimonio? Rapidito, deberían estar haciendo fila aquí. Yo estoy seguro que usted ha recibido algo de parte del Señor. El hermano Jorge Coyoy, el día viernes noche, fue llevado al hospital de emergencia y tuvo los síntomas de un stroke. Se le durmió la parte derecha y tuvo un derrame facial. Pero se fue grave al hospital. Le hicieron exámenes. Ayer estaba hablando con él, hoy se ha tomado el día de descanso, un siervo muy esforzado aquí. El doctor le dijo que es increíble que después de haber tenido esos síntomas, anoche él ya estaba hablando bien, la cara está ya casi normal nuevamente y no tuvo mayores complicaciones. Y una de las cosas, el doctor dice, porque has estado cuidando tu salud. Amén. Entonces es importante también cuidar de nuestra salud. Hermana. Dios les bendiga, hermanos. Yo les quiero agradecer a todos los hermanos que han estado orando, que oraron por mi papá. Le iban a amputar la pierna, pero parece que hoy día le van a dar de alta, que está muy bien. Eso.
Les doy gracias a todos y adiós. Aleluya. ¿Alguien más que ha sido bendecido por el Señor, que ha sido sanado? Nadie más. Ok, no importa, no hay problema. Nadie se enoja. Ok, aleluya. El día de hoy vamos a hablar sobre sanidad divina y le digo que confío en el Señor que pueda exponer de una manera correcta lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El versículo que resalta de los versículos que leímos, del pasaje que leímos, es: yo soy Jehová tu sanador. Nos está hablando de un atributo divino. ¿Ok? El atributo divino nos dice que Jehová es el sanador, no un sanador, sino el sanador. Hay un solo sanador y ese es Dios. Y cuando hablamos de sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. Y yo sé que muchas veces carecemos a lo mejor de un testimonio de sanidad física, porque gloria a Dios nos ha tenido saludables. Pero muchos de nosotros hemos pasado por aflicción del alma, por algún estado de tristeza o de depresión. Hemos sido oprimidos por el enemigo y el sanador ha estado presente y nos ha dado la victoria. Por eso estamos el día de hoy aquí. El atributo divino. Atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Otra definición dice: el conjunto de las cualidades o las propiedades que rigen o que definen a una persona. Ahora, todos los atributos de una persona forman, escuche bien, esto es muy importante, que usted se acuerde de esto, forman el carácter. ¿Por qué digo que es importante? Voy a usar esta palabra luego después. Y para nosotros, al menos en mi país, cuando hablamos de carácter, por lo general las personas se confunden con el genio. ¿Usted me entiende, verdad? Esa persona tiene mal carácter, o sea, es airioso, es bravo. Pero cuando el diccionario define el carácter, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar, las distingue de los demás. Quitando unas palabritas para hacerlo más concreto, dice: es el conjunto de cualidades propias de una persona que las distingue por su modo de ser de los demás. Ese es el carácter de la persona, el conjunto de cualidades. Entonces, ¿qué es lo que define a Dios? La naturaleza de Dios, el carácter de Dios, define el conjunto de sus atributos. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordia, Dios es sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Habla de los atributos de Dios, de las cualidades que definen o que forman parte del carácter de Dios. Dios es sanador. Estudiando el pasaje bíblico, es interesante saber, si usted lee los principios del capítulo 15, al pueblo de Israel le tomó nada más ni menos que 3 días olvidar la gloria de las cuales ellos fueron partícipes al cruzar el Mar Rojo. El capítulo 15 comienza hablando del cántico que entonaron a Dios después de atravesar el Mar Rojo. Esto es 3 días después de que fueron libertados de Egipto, habiendo visto las plagas que Dios trajo a Egipto, cómo Dios los sacó con brazo poderoso, cómo Dios partió el Mar Rojo. Y fue que Dios lo partió, fue que Dios lo abrió, lo relata la escritura. No es lo que algunos escépticos dicen, que estaba seco, que era un momento de verano. Otros dicen que un platillo volador, creo que pasó por ahí y dividió el mar. Nada de eso, mi hermano. En el cántico que ellos entonan y ofrendan al Señor en Éxodo 15, versículo 1, le voy a leer algunos versículos saltados. Dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y yo le alabaré. Es el Dios de mi Padre y yo le enalteceré. Versículo 3, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Versículo 8,
Bastó un soplo de su nariz para que se amontonaran las aguas, las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Versículo 11, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Versículo 13, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Versículo 18, el Señor reina por siempre y para siempre. Esto cantaron saliendo del Mar Rojo. 3 días después, están murmurando en contra de Moisés y están murmurando en contra del Señor. ¿Por qué? Porque caminaron 3 días en el desierto y encontraron aguas, y estas aguas eran amargas. ¿Qué pasa cuando saboreamos algo amargo? ¿Cómo reaccionamos? Me reía yo porque a mi nietecito de 1 año y 1 mes le gusta el limón. Usted imagínese un niño de 1 año y 1 mes, 2 meses, usted le da limón, usted viera las caras que pone. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando saboreamos algo amargo, ¿cómo reaccionamos? Nosotros reaccionamos a veces mal. Se nos olvidan las glorias que hemos visto de Dios. Al pueblo de Israel le tomó 3 días olvidarse después de estos cánticos. Cuando saboreamos algo amargo, cesan las alabanzas, y aún peor, bueno fuera si solamente cesaran las alabanzas y nos quedáramos en silencio, pero cesan las alabanzas y comienzan las quejas. Las aguas de Mara, mi hermano, tipifican experiencias amargas de la vida, y algunas de ellas son enfermedades. Hay enfermedades que agobian al ser humano, y el cristiano no está exento. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma. Pero a veces una enfermedad puede ser una prueba que Dios usa para enseñarnos una lección de fe y de paciencia. La Biblia, esta es una doctrina bíblica a través de toda la Biblia. Hay veces en las que Dios prueba a las personas, prueba la fe. Dios le probó la fe a Abraham. A veces una enfermedad puede ser una prueba que Dios usa para enseñarnos una lección de fe y paciencia. Pero cuando clamamos a Dios, mi hermano, Dios torna esas aguas amargas en algo dulce. Yo estoy seguro que la hermana Janet, estoy seguro que la hermana Elmiva, pues tuvieron momentos amargos cuando estuvieron experimentando adversidad en su cuerpo o en la enfermedad de alguna otra persona. Pero clamamos a Dios, y ese amargo se tornó en dulce, como Dios lo hizo con el pueblo de Israel que pasó por la experiencia de Mara. Pero mi hermano, solamente escuche esto: cuando hemos experimentado el sabor de algo amargo, es que aprendemos a apreciar lo dulce. ¿Verdad que sí? Aleluya. Dios guió al pueblo del Mar Rojo a Mara para llegar a Elim. Elim representa un lugar de descanso, un lugar de abundancia, de reposo. Dios ordena las cosas de tal manera, la Biblia dice en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Mara, si tu Mara es una enfermedad, si tu amargura en esta hora es una enfermedad de cuerpo o de espíritu o de alma, puede ser, o seguramente Jehová Rafa está preparando tu Elim, donde hay 12 fuentes y 70 palmeras. El mundo sabe, y el mundo tiene un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? La Biblia nos dice que aunque el llanto dure por la noche, gozo viene en la mañana. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol, lo que iba a endulzar las aguas de Mara para que el pueblo pudiera beber. La Biblia dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios no te lleva a las aguas para ahogarte. A veces Dios te lleva a través de las aguas para probarte. Si pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti.
Para Dios llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, hay veces que nos lleva de prueba en prueba. La sanidad divina es una de las verdades fundamentales de la Biblia y es una de las 16 verdades fundamentales que ha adoptado Asambleas de Dios como base de nuestra doctrina. Es la verdad número 12 de nuestras verdades fundamentales, las tenemos enumeradas. Hay 4 verdades cardinales. La una es la salvación del hombre, la segunda es cardinales, quiere decir principales. De las 16 verdades o creencias del credo de Asambleas de Dios, 4 son cardinales, le llaman cardinales, esenciales. La una es la salvación del hombre. Eso es evidente. Dios envió a su Hijo para salvar al hombre. La segunda es el bautizo del Espíritu Santo. Si usted todavía no ha experimentado el bautizo del Espíritu Santo, usted va a decir: pastor, ¿y cómo yo sé si he experimentado? Si es que usted lo ha experimentado, usted no lo va a preguntar, usted va a saber que usted ha sido investido de poder de lo alto. La tercera en el orden en las que aparece es la sanidad divina, y la cuarta verdad cardinal es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. La declaración de las verdades, de la verdad número 12 en Asambleas de Dios dice: la sanidad divina es parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es del privilegio de todos los creyentes. Y menciona Isaías 53, 4 y 5, Mateo 8, 16 y 17. La que Jesús sanaba a los enfermos, sanó las enfermedades de todos, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo que había dicho Isaías. Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Santiago 5:14 es como decir el sello del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Santiago dice: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, quienes le ungirán con aceite. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Yo soy Jehová tu sanador. La palabra sanador, o uno de los atributos de Dios que se revela, es Jehová Rafa, que quiere decir remendar con puntadas, o quiere decir curar, arreglar, cuidar. Quiere decir médico, restaurador, sanador, sanear, o quiere decir también sano. La Biblia ni nosotros no ignoramos la presencia de enfermedades. Hay enfermedades que agobian al ser humano, una vez más físicas, emocionales y a veces psicológicas. Hay enfermedades que vienen por el juicio de Dios. Hay enfermedades que vienen por el juicio de Dios. La Biblia nos cuenta en Génesis 20, 19 y 20, nos cuenta que Abraham estaba en su rumbo hacia la tierra prometida y cruzó por un reinado donde Abimelech reinaba, y él, por temor, le dice a Sara, su esposa, le dice: di que eres mi hermana, porque dice que Sara era bella. Y Abimelech pues toma a Sara. Y Dios se le aparece en un sueño y Dios le dice: devuelve a la mujer a su marido, o de no eres hombre muerto. Y la Biblia dice que toda la casa de Abimelech se enfermó. Se enfermó. El versículo 7 de Génesis 20 dice, Dios hablando, dice: pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con los tuyos. Una vez más vemos aquí que la sanidad viene en respuesta a la oración. Cuando hubieron aguas amargas que turbaron al pueblo de Israel, la Biblia dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová dio la respuesta. Aquí nos muestra la palabra de Dios, dice: él es profeta y va a interceder por ti. ¿Cuántos aquí son profetas de Dios? Si usted predica la palabra de Dios, usted es un portavoz de Dios, usted es un profeta de Dios. Usted está hablando en representación de Dios. Algo que distingue a la persona que se dice ser profeta de Dios es que no cesa de interceder por la necesidad de otros. Los profetas no son levantados para señalarte tu error y para señalarte tu pecado solamente, sino para interceder por ti. Ese debe ser nuestro deber. Así como Cristo está intercediendo por usted y por mí en los cielos, nosotros debemos estar intercediendo por las necesidades de nuestros hermanos. La sanidad divina viene en respuesta a la oración. Aleluya.
Versículo 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. ¿Quién oró? Gracias, hay unos cuantos que están entendiendo. ¿Quién oró? Abraham oró. ¿Y quién sanó? Ajá. Dios se revela, dice, yo soy Jehová tu sanador. No dice, el pastor va a predicar y va a venir a ti el domingo y te va a sanar. Nuestro deber es orar. ¿Y quién es el sanador? Dios es el sanador. Abraham oró y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Dios había cerrado el vientre de las mujeres que estaban en el reino de Abimelech. La sanidad divina vino en respuesta a la oración de Abraham, y Dios sanó no solo a Abimelech, sino también a su mujer y a sus sirvientas. Hay enfermedades, hermano, que causan turbación del alma. Si es que usted va al doctor y dice, doctor, tengo fiebre, y le dice, bueno, usted lo que tiene es un catarro, posible que su alma no se turbe. Pero si pasa por varios exámenes médicos y todo apunta a que usted tiene leucemia, su alma se va a turbar. ¿Verdad que sí? Y vemos el ejemplo en Salmo 6:1. Sí, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, Jehová, porque yo estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esto decía David, el hombre conforme al corazón de Dios. Reconocía que estaba enfermo, y usted tiene que reconocer que está enfermo y traer su necesidad delante de Dios, acudir al sanador. Hay por ahí una filosofía o una doctrina que yo no le encuentro fundamento bíblico, y le voy a explicar por qué. Hay personas que dicen, si sientes dolor, di, no, yo estoy sano. Y tú tienes el dolor, y, estoy sano, hermano, estoy sano. ¿Quiere que ore por usted? No, estoy sano, ya me sanó el Señor. En inglés hay un dicho que dice, los que practican esta doctrina, hay un dicho que dice, name it and claim it. Dice, nómbralo y reclámalo, ¿verdad? Es como si dijéramos, yo vi esa botella, es mía. I name it and I claim it. Pero la Biblia nos enseña, mi hermano, que hasta que Dios no mencione su sanidad, usted no la puede reclamar. Hay personas que se han muerto proclamando que están sanos y no se han sanado, porque no acudieron al sanador. El que dice, yo estoy sano, ¿para qué va a ir al médico? ¿Me hago entender? El salmista decía, estoy enfermo. David reconoció que estaba enfermo y acudió al sanador. La enfermedad le llegaba a los huesos. No sé qué enfermedad sería la que estaría pasando David, pero dice, porque mis huesos se estremecen. A lo mejor era una fiebre tremenda, bien alta, o a lo mejor era algo más que estremecía sus huesos. Pero peor aún, el versículo 3 dice, mi alma también está turbada. Hay enfermedades que causan turbación en el alma. Y en su turbación el salmista desesperaba por una respuesta del sanador. Dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Cuántos saben que Dios nunca llega tarde? Dios nunca llega tarde. Dios actúa en su tiempo. Hay enfermedades, mi hermano, que son mortales. No ignoramos la realidad del mundo en el que vivimos, la situación en la que vivimos. No ignoramos la realidad de la fragilidad de nuestros cuerpos. Salmo 30, versículo 1, una vez más, David dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cómo se busca la sanidad? Ajá, Moisés clamó y las aguas que estaban envenenadas, amargas, Dios trajo la dulzura, y de ahí es donde Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo Dios sanó a Abimelech? Abraham oró a Jehová y Dios sanó. El salmista dice, a ti clamé y me sanaste.
Escucha el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Sabe lo que es el Seol, verdad? El infierno. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En otras palabras, el salmista había experimentado una enfermedad que estremecía sus huesos, que turbaba su alma, pero esta vez él estaba experimentando algo que dijo: de esta no me levanto. Él vio la muerte de cerca. Y aquí hay algunas personas que han visto la muerte de cerca, pero Dios los ha levantado, ¿verdad que sí? Y están aquí hoy en día, amén, aleluya. Dios es fiel. Una vez más, David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó por muchas aflicciones, fue probado y reprobado, vuelto a probar, fue probado y vuelto a probar. Yo me atrevo a decirle en este día, mi hermano, que con cada prueba que venía el salmista, su corazón conocía más de Dios y se acercaba más a Dios y su fe aumentaba. Y la evidencia de eso está en los salmos, que son canciones, himnos y cánticos de adoración a Dios. Lo peor que usted puede hacer en un momento de prueba, un momento de quebranto físico, es renegarse y empezar a quejarse. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando del Evangelio, hablando de lo que yo le estoy hablando. Isaías 53, podemos leer el 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Asambleas de Dios dice: la sanidad es parte integral del Evangelio. Dios quitó nuestras enfermedades, o pagó el precio por nuestras enfermedades en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. A lo último, yo tengo otro versículo, Mateo 8:14, si lo busca debe estar para lo último. 8:14 dice: Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Estoy hablando de sanidad del espíritu. Y sanó a todos los enfermos, sanidad del cuerpo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías había profetizado 500, 600 años antes de Cristo que Jesús iba a pagar el precio por nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz era sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Jesús aparece en la historia 500 años después, y viene y la palabra de Dios dice que él echaba fuera a los demonios, sanó la fiebre de la suegra de Pedro y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora escuchen, Lucas 22:37, Jesús está anunciando qué es lo que va a suceder en sus últimos días sobre la faz de la tierra. Y luego dice en el versículo 37, Lucas 22 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía de mí aquello que está escrito. Una vez más, Jesús dice: es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Que estaba escrito y fue contado con los inicuos. Jesús dice: porque, escuche bien lo que dijo Jesús, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Esa es otra parte, el versículo 38. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús estaba a punto de ir al Calvario, a la muerte, y él sin embargo hace esta declaración: yo voy a ser contado con los inicuos porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Él se está refiriendo a lo que había dicho en Mateo, para que se cumpla la escritura de Isaías,
Isaías había escrito, estaba en las Sagradas Escrituras, que Jesús iba a llevar nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por eso es que hay este versículo entonces que leemos y que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así comienza Isaías 53. El día de hoy usted va a tener yo creo que el propósito de Dios y mi propósito es incomodarle a usted, hacerle que usted se sienta un poquito mal, para que después se sienta bien. Pero si nosotros somos hermanos, los redimidos, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, si Jesucristo cargó sobre su propio cuerpo el castigo de nuestra paz y por sus llagas, dice la palabra de Dios, Él recibió el castigo de nuestra paz sobre sus espaldas. El castigo de nuestra paz sobre sus espaldas nos habla de una sanidad emocional. Usted no tiene que andar en turbación de espíritu. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Hay sanidad del alma y hay sanidad del cuerpo, por cuya herida somos sanados. Pero la Biblia se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Le pregunto yo a usted el día de hoy, ¿ha creído usted que Dios es sanador? Amén. Gracias por los amenes. Pero ¿por qué no se llenaron estos pasillos cuando yo dije 1 minuto para dar testimonio de una sanidad divina? Yo deduzco un par de cosas. Una, usted tiene vergüenza, no le gusta hablar por micrófono, y sinceramente eso no está bien, porque la Biblia dice, conviene que nosotros declaremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Una, usted tiene vergüenza. Otra, que usted es un mal agradecido o mal agradecida, que Dios ha hecho algo por usted, pero usted simplemente no quiere dar testimonio. Y otra, que Dios no ha hecho nada por usted, que usted todavía no ha experimentado. Mire lo que dice la segunda pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la segunda pregunta dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, volvemos a hacer la pregunta, ¿quién ha creído que Dios puede sanar? ¡Amén! ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¡Amén! Hay menos amenes, ¿verdad? No tiene que decírmelo, y no se esfuerce no tiene que decirlo, pero muchos decimos que hemos creído, pero sobre menos se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Es verdad o no es verdad? Amén, amén. El propósito de este pensamiento es que usted y yo por la fe, escúcheme bien, escuche las palabras, son bien interesantes, usted tiene que poner atención a las palabras, que usted y yo por la fe creamos, conozcamos y abracemos al sanador. Creamos, conozcamos y abracemos al sanador. Y ahorita le voy a ir desglosando todas esas palabras. ¿Qué tenemos que hacer para que se manifieste sobre nosotros el brazo de Jehová? Una vez más, ¿cuántos han creído a nuestro anuncio? Los amenes. Pero ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay menos amenes. Gloria a Dios por esos amenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano, para que se manifieste sobre nosotros el brazo de Jehová? En Hebreos 11, capítulo 11, le llaman el hall de la fe de los santos del Antiguo Testamento. No de Hall of Fame, but the Hall of Faith. Ahí se menciona a los santos del Antiguo Testamento y empieza hablando por la fe. Abraham tuvo un hijo por la fe, Sara concibió por la fe, hicieron esto por la fe, y menciona a un poco de héroes de la fe. Pero el versículo 32, después de mencionar a muchos, dice, cansado de mencionar el escritor de Hebreos, dice, ¿y qué más digo?
Porque me faltaría tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo alcanzaron promesas? Por la fe, dígalo conmigo, por la fe. Taparon bocas de leones, por la fe. Ahora, respire profundo. Gloria a Dios, están vivos. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios, amén, estamos vivos. Santiago 2:14 en adelante, y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Santiago 2:14 al 22, se lo voy a leer, ponga mucha atención, puede seguir en la pantalla. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar o a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y la palabra salvarlo es intercambiable con la palabra sanarlo. El shalom de Dios habla de sanidad y de salvación. ¿Ok? Entonces leamos. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguno diga que tiene fe y no tiene obras? En vez de la palabra obras, más luego vamos a ver la definición, puede poner la palabra acción. ¿Ok? ¿Acaso podrá sanarlo esa fe? Si tiene una fe sin acción. Supongamos, dice, que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, como dijimos que se puede decir en vez de obras, acción. Así también la fe por sí sola, si no tiene acción, está muerta. Está muerta. O estéril. Hay una palabra que dice ahí también. O inútil. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Ok? Versículo 19. Escucha bien. La palabra que usa la Nueva Versión Internacional, un poco dura, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Esto significa, tú crees en Dios, porque estamos hablando en un contexto cristiano. Hay un solo Dios, no hay dos dioses. Entonces, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! Escuche lo que dice. También los demonios lo creen y tiemblan. Versículo 20 de la Nueva Versión Internacional. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril o muerta o inútil? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras, o su fe y sus acciones, actuaban juntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Ok. Alguien dijo en cierta ocasión, la fe es como un músculo. Y a mí me parece una muy buena ilustración. Hay músculos en diferentes estados. Hay músculos atrofiados que no pueden funcionar. Hay músculos débiles, hay músculos medio fuertes y hay músculos fuertes. ¿Verdad que sí? Nadie puede levantar 100 libras de momento si primero no practica levantando 10 y luego 20 y etcétera, etcétera. La fe es como un músculo. La fe es como un músculo. O está atrofiado, o está débil, o está medio fuerte, o está fuerte. Pero la Biblia dice que la fe se perfecciona o se perfeccionó por las obras, por las acciones. La palabra obras en el griego quiere decir trabajar, laborar con esfuerzo, ocupación, impacto, acto, obra, acción o por un hecho. Escúcheme bien.
La obra es una acción, un hecho, es un acto. Y la palabra perfeccionó viene de la palabra que quiere decir completar, lograr, consumar, perfeccionar, hacer, acabar o cumplir. En otras palabras, por causa de nuestras acciones, por causa de nuestra obra de obrar con acción, nuestra fe alcanza a lograr, alcanza a consumar, a ser perfeccionada, a cumplir el propósito de la fe. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo fue que alcanzaron promesas los héroes del Antiguo Testamento? Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas por la fe. ¿Cómo es que David, un muchacho de 17 años que todavía no está bien desarrollado, ni tiene músculos, no está entrenado como un guerrero, puede enfrentarse a un gigante Goliat, un guerrero despiadado? Por la fe. Por la fe David alcanzó una promesa. David le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, tú vienes armado hasta los dientes, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Usted ve, David no tenía su confianza en la piedra ni en la honda, él tenía su confianza en el carácter de Dios, en los atributos de Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y usted puede decirle a la enfermedad: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Rafa, en el nombre de Jehová el sanador. Pero usted tiene que accionar. Ahora escuche bien. Dice: tú crees que en un solo Dios. En otras palabras, tú crees en Dios. Y permítame decirle que yo lo tomo personal. Y yo estoy en el mismo bote que usted, estoy unos 4 pies por encima de usted, pero mi hermano, yo soy del mismo material que usted, carne y hueso. Amén. El pastor no es un ser extraterrestre ni es alguien especial aquí. Pero yo creo que la palabra nos desafía y nos dice: tú crees en Dios. Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Ahora escuche esto. Ponga mucha atención. Creer en la existencia de Dios no le va a ayudar a alcanzar las promesas de Dios. Creer en la existencia de Dios no basta si esa fe no te lleva a actuar, a accionar. Ok. Creer en la existencia de Dios no basta si no conoces el carácter de Dios. Carácter es la suma de los atributos divinos. Uno de los atributos divinos: Dios es amor, Dios es bueno, Dios es sanador. Si yo creo en la existencia de Dios, creo que Dios existe, Dios creó los cielos y la tierra, me salvó, yo creo que Dios existe. Pero si no conozco el carácter de Dios, si yo no creo, si no abrazo el carácter de Dios, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me ama y Dios quiere darme cosas buenas. Y Dios es sanador, Él es el sanador. Entonces, creer en la existencia de Dios no basta si no conocemos el carácter de Dios. Una vez más, carácter es el conjunto de las cualidades, circunstancias propias de una persona que las distingue de los demás. Entonces hay personas que creen en la existencia de Dios, pero no conocen el carácter de Dios. El día de hoy, propósito es que tú en este día puedas dar un paso de fe y conocer más el carácter de Dios. Dios es el sanador. Y punto, no hay vuelta que darle. Dios es sanador, dice la Biblia. Y para Él probarse y para Él poder llamarse el sanador, Él envió a su Hijo Jesucristo para que llegue el castigo de nuestras enfermedades emocionales y físicas sobre sus espaldas. Y Jesús dijo: todo esto está pasando para que se cumpla lo que dijo el profeta, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Y permíteme decirte que 500 años antes de que Cristo venga a la escena en la faz de esta tierra, fue escrito, fue profetizado eso. Jesús dice: lo que está escrito en mí tiene cumplimiento, y esa palabra resuena el día de hoy en Templo Calvario. Lo que está escrito de Jesucristo tiene cumplimiento. Pero tú y yo tenemos que abrazar el carácter, creer, conocer y abrazar quién es Dios, el carácter de Dios. Dejar de creer solamente en la existencia, pero tenemos que saber quién es Él. Dijimos creer en la existencia de Dios no basta, ¿verdad? Hay que conocer el carácter. Ahora, la Biblia dice: los demonios también creen en Dios. Y permíteme decirte, escúchame esto, muy interesante. Magnífico dice: los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen en un solo Dios. Eso dice la Biblia, yo no estoy inventándome esto. Los demonios creen en un solo Dios. Y los demonios conocen el carácter de Dios. Y tiemblan, dice la palabra de Dios. Entonces los demonios creen en Dios y los demonios creen en el carácter, la suma de las cualidades de Dios. Los demonios saben que Dios sana. Escuche esto. Conocer el carácter, creer en la existencia de Dios no basta. Hay que conocer el carácter de Dios. Ahora, creer en la existencia, conocer el carácter de Dios no basta. Escúchame, si no crees en la integridad de Dios. Es otra parte de su carácter. Dios no miente. Dios no miente, Dios es veraz. ¿Qué es lo que pasó en el cielo cuando Satanás se rebeló en contra de Dios? Lo desecharon, pero ¿qué pasó? Él arrastró con 1/3 de los ángeles del cielo. ¿Sabe por qué? Porque puso en juego la integridad de Dios. Él acusó a Dios delante de los ángeles del cielo y logró llevarse a 1/3 parte de los ángeles del cielo. Esa fue la patraña que usó Satanás en el huerto del Edén. Le dijo a Eva: Dios les prohíbe comer de ese fruto porque Él sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios. Dios es celoso. Dios no quiere tu bien. Si quisiera tu bien, te dejara comer de ese fruto. Tú comes de ese fruto y vas a ser iluminado como Dios. Entonces escuche, creemos en la existencia de Dios, no basta. Conocemos sus atributos y su carácter, no basta. Hay que creer en su integridad. Decir: Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, Dios no miente. Aleluya. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los demonios. Ellos creen en Dios y tiemblan. Nosotros creemos en Dios, en la existencia de Dios, en el carácter de Dios, en la integridad de Dios, y así es como alcanzamos las promesas de Dios, por la fe. Si no conocemos el carácter y la integridad de Dios, si no conocemos y creemos en el carácter y la integridad de Dios, nos vamos a perder de grandes bendiciones. Una pequeña ilustración: Juan se quedó en medio de la carretera sin gasolina y sin dinero en la bolsa. Tomás llegó a su auxilio, lo llevó en su carro a conseguir gasolina, pagó por la gasolina. Juan no tenía dinero. Luego le regresó y le asistió hasta que su carro prendiera y arrancó. Juan le dice a Tomás: yo quisiera poder pagarle el favor que usted me hizo. ¿Qué puedo hacer por usted?, le dice Juan a Tomás. Tomás le responde: no, nada en absoluto, no se preocupe. Pensaba dentro de sí: ¿qué puede hacer este pobre hombre por mí que ni dinero tiene para su gasolina? Tomás ignoraba algo de Juan, ignoraba algo del carácter de Juan. Tomás ignoraba que Juan era el dueño de la fábrica de automóviles, conocido por su generosidad, y que había tomado el carro prestado de uno de sus empleados en un caso de emergencia. Se perdió la oportunidad de ser recompensado por Juan por causa de su ignorancia. Si Tomás hubiera sabido que Juan es el dueño de la fábrica de autos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, yo quiero recompensarte generosamente. Tomás hubiera dicho: wow, yo sé que yo he oído hablar que este señor es el dueño de la fábrica de autos, y he oído hablar que es muy generoso.
Tomás hubiera creído en el carácter y en la integridad. Yo le hubiera dicho, bueno, Juan, ya que lo preguntas, no es que yo quiera sacarte a favor, en cara, pero ¿qué tal un carrito del último año, verdad? Pero por dudar, mi hermano, por ignorar el carácter de Juan, se perdió una bendición. Y yo creo, mi hermano, que por ignorar nosotros el carácter y por no creer en la integridad de Dios, no ejercitamos el músculo de la fe. Y por la fe se alcanzan las promesas de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Te dije que el día de hoy quiero estirarte un poquito y quiero hacerte sentir mal. No voy a traer condenación a tu vida, decir que si tú estás enfermo es porque no crees en Dios, pero sí te puedo decir una cosa. De acuerdo a la palabra de Dios, por la autoridad de la Biblia, si tú pones toda tu confianza en Dios, por la fe tú puedes alcanzar la promesa de sanidad el día de hoy. Eso es lo que dice la Biblia, una vez más. Por la fe tú puedes alcanzar la promesa de sanidad sobre tu vida el día de hoy. ¿No me oyeron, Fritz? ¿O simplemente no quieren ejercitar su fe? Por la fe, el día de hoy tú puedes alcanzar las promesas de Dios. El equilibrista Nick Wayenda cruzó las cataratas del Niágara en junio del 2012 sobre una cuerda de 450 metros de longitud y 5 metros de grosor, 5 centímetros de grosor. Esto requiere de mucha práctica. ¿Sabe cómo se entrena uno y se prepara para ser equilibrista? Un paso a la vez. Dígalo conmigo, un paso a la vez. ¿Sabe usted cómo se cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja? Un paso a la vez. La Biblia dice que la fe se perfeccionó por las obras. Dios no tiene que practicar para sanarnos. Somos nosotros los que tenemos que fortalecer y perfeccionar nuestra fe. Nosotros somos los que tenemos que practicar. Dios no tiene que practicar. Hoy traté de sanarle a Juancho y no pude. Hoy me falló. Por la fe alcanzaron promesas. ¿Crees tú en Dios? Los demonios también. Pero no basta con creer en la existencia. Hay que conocer el carácter y creer en su integridad. Eso es lo que nos diferencia de Satanás y los demonios. Ellos no creen en la integridad de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en acción una y otra vez hasta que ésta se fortalezca y logre alcanzar las promesas de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. Tenemos que hacerlo. Y permítame hacer un paréntesis aquí. No estoy hablando con raíz de amargura, ¿ok? Pero el pastor predica de sanidad, trae un estudio bíblico, hace un llamado y la gente dice, el pastor ya otra vez ha orado por mí, él ya. La Biblia dice, Abraham oró y Dios sanó a Abimelech. ¿Verdad que sí? Pero si viene un evangelista que ustedes no conocen, entonces pasen los que están enfermos, pasan toditos, los enfermos y los que no están enfermos. Pasan los que, por si acaso me dé catarro mañana, voy a pasar. Para que me toque el evangelista, el ungido, para que me toque. Abraham oró y Dios le sanó. No ponga su mirada en el hombre. Esta es una ilustración. No es Nick Wayenda. Un hombre cruzaba las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja y la multitud lo aclamaba. Después de hacerlo una vez, pregunta si creían que él podía ir de regreso y hacerlo de nuevo. Y la multitud aclama, sí, creemos que tú puedes. Y cruza nuevamente. Luego después vuelve a decir, ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo con los ojos vendados?
Sí, dice la multitud, y vuelve y cruza con los ojos vendados. Por tercera vez viene y dice: ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo con los ojos vendados y alguien sobre mis hombros? Sí, dice la multitud. Y dice: está bien, necesito un voluntario. ¿Cuántos han estado en las cataratas de Niágara? Eso es terrible, hermano. Yo no me atrevo ni, solo de verme me da cosas, como decía el Chespirito, creo. Si usted llega a caer ahí, olvídese. Vamos a ponernos de pies.